Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas al primer encuentro del ciclo del agua, que hoy día está focalizado y titulado en los ejes estratégicos de la Dirección General de Aguas, encuentro al cual convocan en conjunto el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica y la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Saludamos muy especialmente al director de la Dirección General de Aguas, señor Rodrigo Sangüesa, y a la gerente de Recursos Hídricos de Antofagasta Minerals, señora Solange Dizobó, quienes nos acompañarán hoy día como expositores en este conversatorio, que será moderado por el profesor Guillermo Donoso, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC. Saludamos también a todos los profesionales, actores del sector agua y en general a todos quienes están siendo parte de esta actividad que está siendo transmitida también a través de la plataforma Zoom. El ciclo del agua es una iniciativa que se enmarca en el convenio de colaboración que vincula desde el año 2001 al Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC con la Dirección General de Aguas, y que surge del interés común de estas instituciones por generar un espacio de conversación abierto, objetivo y propositivo en torno a una serie de temas relevantes en materia hídrica, en particular aquellos relacionados con las últimas reformas introducidas al Código de Aguas por las leyes 21.435 del año 2022 y por la reciente ley 21.586 de este año. Por lo tanto, desde ya ofrecemos esta instancia como una oportunidad que nos permita analizar y debatir de un modo crítico y constructivo distintas aristas de nuestro sistema de regulación y gestión de aguas. Desde el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC agradecemos especialmente a la Dirección General de Aguas por la posibilidad y la confianza de diseñar y llevar a cabo colaborativamente este proyecto, que viene a ser una muestra del virtuoso resultado que puede tener el trabajo conjunto entre la administración pública y la academia. En particular, muchas gracias a su director, Rodrigo Sangüesa, a María José Escuadrito, Carmen Herrera y Nicolás Ureta por el entusiasmo, esfuerzo y dedicación para sacar adelante esta iniciativa. Durante este año tenemos programados 4 encuentros del ciclo del agua. Hoy día nos reunimos en torno a los ejes estratégicos de la DGA, una temática trascendental que marca la hoja de ruta de este organismo y que tiene también importantes efectos en la actuación de todos los actores del sector. El 23 de agosto nos reuniremos en torno a la seguridad hídrica para el consumo humano. El 28 de septiembre en torno a la gobernanza hídrica a nivel de cuencas. Y el 25 de octubre en relación a la protección de fuentes hídricas. El objetivo es dar continuidad a este ciclo durante el próximo año y ojalá también en los años sucesivos, de manera que oportunamente les estaremos informando sobre los futuros encuentros. Aprovechamos también de recordar que se van a entregar certificados de asistencia a quienes asistan a los 4 conversatorios de esta versión 2023. Para ello vamos a llevar un registro de quienes participen tanto de manera presencial como de manera virtual, por lo que solicitamos a quienes nos están hoy día acompañando a través de la plataforma Zoom, que puedan colocar su nombre y apellido completo en su perfil, no en el chat del Zoom, sino que en su perfil, para poder luego descargar el registro que emite la plataforma al finalizar cada actividad. Y a ustedes que están presencialmente acá en la universidad, les pedimos firmar la hoja de asistencia que vamos a hacer circular entre ustedes para que podamos también dejar registro de sus nombres. La conversación va a quedar grabada y estará disponible a partir de mañana en los sitios web que informaremos a través de redes sociales del centro y también de la Dirección General de Aguas. Sin más, entonces, doy la palabra a Guillermo Donoso, profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad, director del centro, para poder estar aquí. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, señor director Solange, por estar con nosotros para poder compartir en esta primera actividad del ciclo de agua. Las presentaciones van a ser de 30 minutos cada uno máximo y luego vamos a tener un periodo para preguntas, respuestas, debates y reflexión. Vamos a partir con Rodrigo Sangüesa, director de la Dirección General de Aguas.
Rodrigo es ingeniero civil en industrias forestales de la Universidad de Biobío y tiene un diploma en la especialidad de recursos hídricos. Desde el año 2004 ha desempeñado en la Dirección General de Aguas diversos cargos en la región de Biobío y O'Higgins principalmente. En esta última, en O'Higgins, fue director regional entre los años 2014 y 2018. Al momento de su nombramiento como director nacional, el año 2022, se desempeñaba en la Dirección General de Aguas como agente nacional de experiencia. Rodrigo nos va a presentar los ejes estratégicos de la ley. Adelante. Puede ser de ahí o parado, como lo hacemos pasar. Sí. Y voy a intentar no tocar el aire. Primero que todo, agradecer nuevamente la coordinación y el trabajo de la Universidad Católica y la Dirección de Aguas. Para nosotros es muy importante difundir la modificación de la ley. Es un paso relevante en materia de recursos hídricos en nuestro territorio. Solamente para la historia, el Código de Aguas que hoy día nos rige nace en el año 81, en un régimen hídrico completamente distinto. Si entiendo que todas las regiones tenían igual caudal, igual disponibilidad de agua, igual de usuarios, situación que todos sabemos que no es así. Y esto efectivamente ha provocado ciertos desbalances en términos de la gestión de los recursos, más que en términos de la cantidad o la calidad también. Por lo tanto, la reforma del año 2022 viene a ser asidero a todo esto que estaba en el colectivo de la gente, pensando en esta necesidad de poder hacer un código de agua que fuera más realista, que priorizara el abastecimiento de la población, pero que también tuviera una mirada ecosistémica, mirara caudal ecológico, los caudales ambientales, que hablara de conceptos tan importantes como sustentabilidad y sostenibilidad, de manera clara y tajante, en el sentido de que teníamos que hacernos cargos como país. Y en ese marco, bueno, la implementación a la ley llega en un momento donde la DGA se da cuenta que viene una modificación de ley en un proceso presupuestario que también tiene que hacer cargo de él. Señalar que históricamente la Dirección de Aguas no había crecido en presupuesto, tanto en términos de lucas para gastar, ¿cierto?, en inversión, en infraestructura, sino que también en personal que fuera potenciando las capacidades de servicio tanto en nivel central como en región. Y eso hoy día se consigue con un aumento de dotación de los funcionarios, esto es muy importante, porque en definitiva nos permite justamente crear capacidades en cada una de las. Como ejes esenciales, bueno, nosotros tenemos la facultad de planificar, gestionar, medir el recurso hídrico. Tenemos usuarios que los conocemos en el territorio, entre ellos los agricultores, la industria, las industrias, pero cuando uno empieza a mirar en el territorio, justamente con esta mirada ya no centrada solamente en materias de derecho a aprovechamiento de agua, nos damos cuenta que hay otro uso. Y hay otros usuarios que pertenecen a la cuenca, que no tienen derecho a aprovechamiento, pero que sí viven en torno a ella y que se benefician de la existencia de ella. Y aquí hablamos del turismo sustentable, por ejemplo, de la preservación en las zonas protegidas. Y nos damos cuenta que el código que ya tenemos que implementar habla en todo sentido de lo que es necesario. Entonces, bueno, ¿cómo la Dirección de Aguas hace cargo? Y aquí es muy importante señalar lo siguiente.
y la ministra López, dentro de sus ejes estratégicos, también está la seguridad hídrica. La seguridad hídrica pensada hacia el abastecimiento y la regulación como el segundo, pero esto también tiene que ir más allá. Tiene que ir también hacia el desarrollo sustentable de las fuentes, superficiales y subterráneas. Ya no es necesario solo mirar temas de cantidad y disponibilidad de recursos hídricos, es necesario también mirar la calidad de lo que está sucediendo acá. Los acuíferos, las fuentes, los esteros, los ríos, convive el ciudadano, hay actividad antrópica, que de alguna forma afecta la calidad del agua. Y esto uno se da cuenta cuando los sistemas de APR, por ejemplo, se extraen el recurso hídrico y hay que hacer abatimiento de ciertos metales que están disponibles porque están presentes en el agua. Similar situación cuando, por ejemplo, alguna empresa que tiene alguna universidad tiene que hacer algún reactivo en el río y no existen los caudales suficientes para esto, por lo tanto también caudales de ilusión en el agua. Es necesario tener una lógica distinta de cómo en la cuenca, con todas sus dificultades, se hace cargo de poder satisfacer los usos existentes. Y aquí hay un mandato también que es presidencial. Yo creo que es igual de importante indicar. Cuando hablamos de que hay muchos usuarios de una cuenca, no basta conseguir la lógica de tener solamente la mirada de la Junta de Vigilancia, que han hecho un trabajo importante, ¿cierto? En términos del uso del recurso hídrico. Pero también hay que tener una mirada de eso de trabajo. ¿Cuál es la relación agua superficial con subterránea? ¿Cuáles son las medidas de gestión que es necesario realizar? Por ejemplo, cuando tenemos decretos de escasez. O cuando no tenemos decretos de escasez, pero no hay caudal disponible, entonces hay que aplicar otras facultades que tienen la dirección. Y todo eso se embarca, ¿cierto?, en el concepto de seguridad hídrica. Y en seguridad hídrica hablamos de gestión, hablamos también de fiscalización, hablamos de medición de recursos, porque esto nos permite tomar decisiones. Como todos ustedes saben, las últimas 3 semanas, o 2 semanas atrás, hubo un evento meteorológico importante. Nosotros como Dirección de Agua, los que están acá, saben perfectamente que nosotros no hacemos grandes obras, no hacemos balsas, nada de eso. Y ayer, en una reunión con funcionarios nuevos de la dirección, les comentábamos esto. Nosotros hacemos obras de infraestructura para el conocimiento de recursos. Y estas obras permiten generar datos, con los cuales se generan políticas y se toman decisiones. Y nos permite también gestionar en conjunto con otros ministerios diferentes medidas para actuar sobre la cosa. Todo esto va hacia la seguridad. Y hoy día cuando uno lee todo el articulado del código, se modificaron alrededor de 80, 90 artículos. Cada uno de estos genera un procedimiento distinto o una adaptación a un procedimiento ya existente. En materia de conservación, en materia de abastecimiento de población, en derechos de agua, en otorgamiento, en organización de usuarios, por ejemplo, en cívica, en tema de minería, y por lo tanto, el espectro de las modificaciones realizadas abarca todo el actuar dentro de una parte. Y el mandato presidencial además dice, bueno, el país tiene que avanzar en la conformación de consejos de una medida distinta, entendiendo el ejercicio de los derechos de aprovechamiento que han sido entregados, pero también mirando hacia adelante cuál es el sentido, cuál es la visión, cuál es el enfoque y la vocación de cada una de las cuencas, comprendiendo que la cuenca del río Loa es muy diferente a la cuenca del río Biobío o cualquiera de la zona austral. Y también esto significa mirar hacia nuestro país vecino. Tenemos cuencas que son transfronterizas. Hay un objetivo de desarrollo sustentable asociado. Y por lo tanto el país también tiene que mirar aquí. ¿Cuál es la coordinación que hacemos en Argentina, principalmente en la zona austral? ¿Qué hacemos con nuestros acuíferos, que son compartidos también en todo el territorio?
que hacemos con la gestión de las cuencas que son en el país, interregionales, interprovinciales. ¿Cuál es la mirada que tenemos desde las barras, por ejemplo, que se arman en la salida de los ríos, cuando los caudales no son suficientes para desarmar y poder entregar los sedimentos al mar? ¿Cómo afecta el cambio climático? Esta es una mirada distinta en la cual hoy día la Dirección de Aguas se ha puesto firme en avanzar correctamente en la generación de los reglamentos, en las resoluciones necesarias para cada uno de estos procedimientos. Cuando hablamos de gobernanza, es un poco lo que les señalaba recién. La gobernanza de la cuenca tiene que ser distinta, pero esta no es una gobernanza solo de la DGA, esta es una gobernanza que también tiene que estar conversada con otros ministerios. El medio ambiente, el mandato del Consejo de Cuenca fue al Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos que conversar con los amigos de agricultura, porque solos no podemos hacer esto. Aquí la seguridad hídrica está asociada a mantener ciertos volúmenes de agua, en calidad, en cantidad, a generar condiciones para que esto suceda, pero también se nos son necesarias de infraestructura hídrica para el riego, por ejemplo, cuando el sistema de abastecimiento de la población, el USCR, considerando diferentes situaciones. Medianamente, el APR de Puerto Toro, muy azul, donde uno podría pensar que este APR no tiene problemas de disponibilidad, pero su fuente de abastecimiento es superficial a través de turberas, si no me equivoco, que tienen una entrega de agua distinta a una vertiente, a un espejo. Por lo tanto, también aquí hay que mirar el detalle. El Ministerio del Interior anualmente, ¿cierto?, dispone de fondos para el abastecimiento de la población a través de caminos de actividades. Esto es parte de lo que se hace en la cuenca. Entonces, la gobernanza no solamente habla de qué es lo que la Dirección General de Aguas está haciendo hoy día para implementar el código, sino que habla efectivamente de qué estamos haciendo como Estado para asegurar el recurso hídrico en todo el territorio y en todas las áreas que es necesario. Pero esto significa que en el caso de la EGA es prioritario modernizar los procesos. Es necesario modernizar la EGA. Y esto significa incorporar tecnología. La Carmen, que es la jefa de fiscalización, ya muy duro con esto. Tenemos que meter drones, tenemos que generar inteligencia que nos permita complementar las horas profesionales de nuestra gente. Es necesario generar con otro tipo de tecnología, información para la toma de decisiones. Y aquí tenemos fotografías aéreas, drones que nos permiten hacer patimetría rápidamente, para el proceso de fiscalización, pero también para entender fenómenos y comprender fenómenos como los de las hace 2 semanas atrás. Poder recuperar la infraestructura hídrica de medición que perdimos. También esto es importante. Por lo tanto, esto de modernizar los procesos significa que cuando el director general de agua le pregunta, ¿qué es lo que usted quiere evitar? El director general de agua dice, bueno, lo que yo quiero evitar es que alguno o alguna funcionario del servicio, cuando vaya a terreno, le pase algo, tenga un accidente, puede ser que venga una camioneta, los pase a ayudar, lo caiga. Y para eso, cuando uno empieza a pensar en los procedimientos de gente que, por ejemplo, va a medir la ruta de nieve, a los 3.000, 4.000 metros de altura, o la ruta glaciológica, es prioritario aquí eliminar ese riesgo. Y ese riesgo se hace modernizando la EGA, modernizando los procedimientos para la toma de datos, por ejemplo, que es lo que señalé recién, pero también internamente en nuestras plataformas de bases de información. Todos nuestros sistemas quedaron funcionando en la modificación de la ley, pero efectivamente también quedaron un poquito atontados, ¿no? Porque la modificación fue tan brutal, tan importante, que nos quedamos cortos con todos los procedimientos que teníamos ya levantados. Y esto significa modificar, por ejemplo, el sistema de información para el usuario externo, que tiene que traer información a la DGA, tienen que generar, por ejemplo, un certificado de carácter público de aguas, y generar respuestas que son, hoy día, fundamentalmente, más rápidas y más necesarias para la ciudadanía. Cuando uno piensa esto,
se pone en los pies del ciudadano, uno dice, ¿cuánto tiempo a mí me gustaría en obtener un certificado? O una solicitud de derecho, resolver una presentación. Y esto habla efectivamente de que nuestros procesos, en términos de tecnología, tienen que cambiar, pero también infraestructura como servicio. Y acá hablamos de que hoy día, por ejemplo, con las construcciones nuevas que estamos haciendo, hemos generado capacidades en regiones, todavía estamos aquí con algunos procesos de concurso, generando capacidades para funcionarios que van a hacer y apoyar la gestión de estudios en regiones, que van a haber temas de conservación en regiones, que van a potenciar las tareas de gobernanza en cada una de ellas. La mirada aquí es muy amplia, habla hacia la área, hacia lo que estamos haciendo, pero también cómo esto impacta hacia la ciudadanía. Y relacionado con lo anterior, la transformación digital. El país se encuentra en un proceso, la región no está exenta de esto, tenemos que hacernos cargo de esta tarea, es vital, es necesario, por las razones que he señalado y por otras. Normalmente cuando uno empieza a realizar un proceso, se va dando cuenta que este procedimiento puede mejorarse, y este es un proceso continuo de servicio. Hoy día me gustaría compartir estos números que están acá y comentar algunos de ellos. A nivel nacional, tenemos 101 cuentas registradas. La norma establece, el Código de Aguas establece un reglamento para planes estratégicos de recursos hídricos. Es decir, 101 planes. Avanzamos en planes de gestión que nos permitieron conocer las cuencas donde alcanzamos a hacer la tarea, los déficits existentes para el abastecimiento, para el consumo agrícola, por ejemplo, etc. Pero hoy día tenemos que avanzar al menos en 16 planes estratégicos de recursos. ¿En cuáles cuencas? En las 16 que se han escogido como consejos de cuenca piloto. Esto va de la mano de un reglamento que se llama el Reglamento de Fondo de Innovación y Educación en Recursos Hídricos, que es un fondo, me atrevería a decir, muy similar al que tiene la Comisión Nacional de Riego, el fondo en el cual se va a postular para una iniciativa que está asociada al recurso hídrico. Hemos desafiado a nuestro jefe de departamento para avanzar, por ejemplo, en zonas de protección. Estoy hablando de reservas, de declaración de agotamiento, zonas de protección y de restricción, estas dos últimas en aguas subterráneas, en un plan de aquí al año 2026. ¿Por qué es necesario? Porque sabemos que efectivamente el recurso de agua, por ejemplo, en el caso de agua subterránea, ha ido disminuyendo, tenemos datos de esto. Y también tenemos un mandato, que fue una especie de llamada de atención de la Contraloría, en que, a pesar de que nuestra red hidrométrica es muy potente, tenemos más de 2.000 estaciones, y muchas de ellas con información en línea, aún queda mucho por avanzar. A nivel nacional tenemos 800 sectores hidrológicos de aprovechamiento clínico. De estos, hay 200 con alguna medida de restricción o de prohibición, y por lo tanto es necesario medir. Y en algunos de estos, hay algunos pozos que hemos instalado para medir niveles, pero con el tiempo se han ido dañando y por tanto es necesario preparar, reconstruir. La DGA no hace obras, pero sí realizamos proyectos. El año 2022, en términos medioambientales y de permisología, proyectos de modificación de cauce, aprobamos del orden de 800 proyectos, pero en la evaluación ambiental del orden de 300, involucran inversiones del orden de 14.000 millones de pesos. Es decir, la DGA, si es cierto, no hace obras, pero sí permite el desarrollo productivo del país. Y esto también ha sido nota importante en la última semana. Hoy día tenemos 18.000 solicitudes pendientes, que son de derecho de aprovechamiento, de regularizaciones, de traslados. Tenemos un stock antiguo
Y un stock reciente que partió con la modificación. Y de eso también lo tenemos que sacar. En términos de la implementación, cuando partió la reforma, con el equipo directivo nos sentamos, escribimos todos los articulados que eran las modificaciones y definimos cuáles eran urgentes, importantes, cuáles tenían cierto tiempo que nos permitía tener algo de vida. Estos números iban a quedar en la presentación en lo que hoy día nosotros como Dirección de Agua queremos escribir y lo que estamos hoy día trabajando. La última reforma que la mencionó Daniela no incorpora más tareas. Trae procedimientos de perfeccionamiento que eran revisados en sede judicial, los trae a sede administrativa. ¿Por qué razón pensamos en ese caso, por ejemplo, que era importante? Porque en algunas cuencas, como en el caso del sector de Matancilla, entre la tercera y la cuarta región, hubieron perfeccionamientos donde la DGA no pudo participar o no alcanzó a entregar información, y esto generó derechos de aprovechamiento de algún proceso judicial en el cual no hubo un informe técnico. Y esto también genera estos desbalances en ciertas cosas. Por lo tanto, este procedimiento, al igual que la reorganización, viene hoy día a quedarse en sede administrativa con capacidad instalada, y ciertamente en la solicitud del presupuesto 2024, también allí estamos considerando aumentar la dotación para hacernos cargo de esta y de otras tareas. Es importante señalar que aquí abajito dice proyectos de ley, y en proyecto de ley hay uno de aliens, que le pega mucho a esta fiscalización, hay uno de desalación, se viene completamente, su parte muy importante a la DGA, en temas de proyectos, en temas de conservación, y por lo tanto son proyectos de ley que están ahí, que hoy día se están discutiendo, y que estaría latente, que en algún momento le va a llegar a la derecha. Hay un proyecto de organización de usuario, el código de aguas, un tercio de él, es un capítulo completo de organización de usuario, es un capítulo que no fue modificado en ninguna de sus partes esencialmente, que nosotros consideramos que es necesario también avanzar en él, porque la realidad, como señalé al principio de esta presentación, es muy distinta a lo que se hacía en gestión de cuenca anterior. Solo para cerrar, ahí están los funcionarios de la DGA en fiscalización, levantando información, trabajando con las personas en el territorio. Creo que esto es muy importante. En el tema de abastecimiento, ahí hay una fotografía donde está el señor subdirector entregando un derecho transitorio por 2 segundos a un sistema de saneamiento integral en la zona sur. Es un permiso que se entrega de manera transitoria para que la PR pueda funcionar y pueda obtener los DRS famosos, por ejemplo, en Ovache, en Ingreso. Y sobre todo, permite entregar con certeza el recurso hídrico a la gente. En eso estamos bien motivados. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy cansado de pensar en todo lo que están haciendo. Tal vez ustedes más. Muy bien. Vamos ahora a escuchar las palabras de Solange Tisserot, que nos va a presentar desde el punto de vista de la minería cuáles son los desafíos y estrategias. Solange es ingeniera civil con mención hidráulica, sanitaria y ambiental, con un grado de máster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos Hídricos y Ambiente Hídrico de la Universidad de Chile. Solange tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, proyectos y temas en operaciones mineras, en el área específicamente de recursos hídricos, incluyendo temas como balance de agua, análisis hidrológicos, diseño de obras hidráulicas, simulación de sistemas, medio ambiente y permisos. Ella ha desempeñado múltiples roles en la industria, siendo, por ejemplo, gerente de proyectos en Golder Associates y posteriormente gerente de aguas para Tech Chile. Actualmente se desempeña como gerenta de recursos hídricos corporativo de Antofagasta. Por favor. Bueno, primero que nada, agradecerle a la Universidad Católica y a la DGA por invitarme a participar en este primer ciclo del agua.
Y me gustaría compartir con ustedes, no sé si podemos poner la presentación. Me gustaría compartir con ustedes la visión que tenemos como grupo minero de Antofagasta Mineras referido a la estrategia hídrica para estandarizar nuestras operaciones. Entonces, primero quise partir en realidad con una reflexión que me gusta bastante porque habla en torno a la transparencia, que creo que es fundamental para poder hacer una gestión hídrica que sea común para todas las operaciones, también que esté en armonía con las comunidades, con las autoridades y con el medio ambiente en general. La transparencia corporativa en torno al agua nunca ha sido tan importante. Vivimos y operamos en un mundo de creciente presión sobre los recursos hídricos, crecientes preocupaciones sociales en torno al acceso al agua y crecientes expectativas en torno a la administración de este recurso que es vital. Los desafíos del agua son cada vez más frecuentes en muchos entornos operativos y en muchas formas. Estos se ven exacerbados aún más por el impacto del cambio climático, que extrema las condiciones climáticas húmedas y secas más frecuentemente, alterando así la dinámica local del agua. Las circunstancias a las que dan lugar a estos factores requerirán un nivel sin precedentes de transformación del sistema para mitigar, adaptar y desarrollar resiliencia. Este es un extracto que sacamos de la última guía de reportabilidad hídrica que sacó el ICMM, que es el Consejo Internacional de Minería y Metales, que salió en agosto del 2021 y que es fundamental en la estrategia hídrica que nosotros como grupo minero hemos implementado. Entonces, primero me gustaría partir contándoles de que, y también a modo de reflexión, porque no sé si todo el ambiente lo maneja, pero en lo que es reportabilidad hídrica, que es lo que nosotros las compañías mineras reportamos en general en los reportes de sustentabilidad que son públicos, ha habido un avance importante durante el tiempo. Esto partió en 2014 con el WAF, que es el Water Accounting Framework, que sacó una guía del Minerals Council of Australia, en que dio lineamientos para ver cómo reportamos. Porque no se trata solo de mostrar el agua, las extracciones de aguas subterráneas, por ejemplo, las aguas del minero, la humedad que contienen los minerales, las precipitaciones, las escorrentías. Todo eso tiene que ser parte de la información que nosotros reportamos y así también nuestras descargas y cómo interactuamos con terceros. Entonces, esto a modo de reflexión partió en 2014 con una guía y después en 2017 la ICMM sacó una guía también que es justamente una guía consistente en reportabilidad hídrica con varios lineamientos bastante alineados con el WAP. Y el 2021, yo todavía pienso en el año pasado, sacó una actualización del año, aclarando ciertos puntos, algunas métricas se eliminaron, se dejó de darle la preferencia, por ejemplo, a lo que es el make-up, lo que se reportaba como metros cúbicos por tonelada, y hablamos más de volúmenes extraídos, se da la importancia al almacenamiento, que tiene que ser parte del consumo anual que se extrae. Y finalmente el WAF en 2022 sacó una guía que es bastante alineada con el ICMM, y nosotros como industria hemos querido hacer también una consistencia con esto, y la encuesta Cochilco, por ejemplo, toma varios puntos de lo que se hace en el ICMM y en el WAF para la reportabilidad anual de todas las empresas mineras que están en el Cochilco. Y eso solo a modo de reflexión para un poco introducir cuál ha sido la estrategia del grupo minero, que ha sido pionera en el uso de agua de mar, en el uso de agua de mar salada, lo cual parte desde el año 93 con Michilla, y después se sumó lo que es Minera Esperanza, que es parte del distrito de Minera Centinela, y posteriormente Minera Antucoya, que empezó a operar con un 100% de utilización de agua de mar. Y es por esto que el año pasado, el 2022, nosotros reportamos un 45% de agua entera utilizada, contemplando todas las aguas continentales, es de mar. Esa es la procedencia. Y bajado este escenario, para nosotros es fundamental tener un manejo eficiente de los recursos hídricos, que no puede ser de otra forma, porque tanto Minera Centinela como Compañía Minera Saldívar y Antucoya se encuentran en una zona de extrema sequía en el desierto de Atacama, y Minera Los Pelambres, que era considerada como parte de la zona central, lleva más de una década, hablamos ya de 13 años de una sequía prolongada, fuertemente impactada por el cambio climático,
en el cual en algún minuto se hicieron los planes de desarrollo considerando que iba a caer otra cantidad de precipitación, otra escorrentía que al final nunca llegó. Entonces ahí uno se tiene que replantear cómo quieres hacer tus proyecciones a largo plazo. Claramente para tener una seguridad hídrica y compartir en armonía con tu comunidad y con tu medio ambiente y poder operar de forma segura, sin tener que reducir tu tratamiento, debes considerar proyecciones de cambio climático en tu balance. Y eso lo hablamos desde ahora hacia el largo plazo, ya es una realidad que es una sequía que llegó para prolongarse, y bajo ese escenario hay que ver medidas para hacerse cargo de ese tema. Y en respuesta de eso, como grupo minero, lo primero que se dio es impulsar la evolución de la matriz hídrica, hacer la reducción de las aguas continentales, buscando también fuentes alternativas de suministro. O sea, no solo pensar en agua de mar, agua desalada, también ver qué otras fuentes alternativas tenemos que puedan ser sustentables para la operación. Y es así como desde este 2023, lo que es Minera Centinela cesó la operación de sus pozos Calama, que traían alrededor de 90 litros por segundo, con lo cual, al igual que Minera Antucoya, pasó a operar con un 100% de agua de mar. En la próxima lámina les voy a mostrar que ese valor levemente baja al considerar las aguas del minero y la humedad del mineral que nosotros también reportamos como aguas continentales. Y por otro lado, Minera Los Pelambres está terminando la puesta en marcha de su primer módulo de la desaladora, que viene a contribuir con 400 litros por segundo para operar, y espera hacia inicios del 2027 poder tener operativo un segundo módulo, con lo cual la capacidad de agua desalada de Minera Los Pelambres va a ser de 800 litros por segundo y va a permitir poder dejar de extraer aguas para uso operacional en Choapa. Y bajo ese escenario tenemos esto como nuestro roadmap de estrategia hídrica, en que tal como dice ahí, tenemos ya Minera Antucoya, que extrae, nosotros ya lo tenemos en nuestro reporte de sustentabilidad, esa información es pública, la pueden ver, un 97% no tiene aguas del minero, o sea, los bajos son absolutamente secos y tampoco se espera que salga agua de los bajos del bajo de Minera Antucoya, pero sí se considera la humedad la humedad del mineral como parte de las aguas continentales, con lo cual ese porcentaje ahora es de un 97%, el de Centinela llega a 94% por efecto de las aguas del minero, y tenemos, como dice ahí, ya para el Q3, Q4, el dispositivo de terminar la puesta en marcha para tener operativos los 400 litros por segundo de este primer módulo de la desaladora de Minera Los Pelambres, y una vez que esté ya aprobado el proyecto de adaptación operacional que se espera tener la RCA hacia fines de este año, de este Minera Los Pelambres, poder ya empezar a construir este segundo módulo hacia inicios del 2027, y así como hoy en día, hacia el 2023 ya podemos decir que este 45% de uso de agua de mar subió a un 50%. Y esperamos que en el futuro siga subiendo. Y acá nosotros mostramos un ejemplo de toda la información que ponemos a modo de ejemplo para mostrarles en los reportes de sustentabilidad, en que se puede ver las aguas superficiales, subterráneas y suministradas a terceros de cada una de nuestras operaciones, y también del grupo minero en general. Adicionalmente, lo que nosotros tenemos como anexo a esta información, que es el databook, ponemos información de narrativa, que también es algo que pide como alineamiento en la ICM, en la cual se entrega mayor detalle de cómo es la gestión hídrica del grupo. Basado en la transparencia y en la estrategia de fondo que tenemos como grupo minero, nosotros vimos la necesidad de poder contar con una estandarización, dado que son 4 operaciones mineras, que si bien como estrategia estaba clara la reducción de aguas continentales para poder enfrentar el cambio climático y tener también una seguridad hídrica, tanto con nuestro entorno como dentro de nuestra operación, vimos que faltaban lineamientos más globales que pudieran ser plasmados en lo que era una política del agua. Existía una política de sustentabilidad, varias otras políticas, pero no teníamos como grupo minero una política que hablara qué era lo que nosotros queríamos hacer en torno al recurso hídrico, cuál era nuestro lineamiento y básicamente a qué nos comprometíamos.
Y bajo ese escenario lo pensamos bien en macro y vimos que debiéramos sacar una política, esto se hizo en enero del 2022, que fuera el pilar de la punta de nuestra pirámide. Por eso ahí en el dibujo está en la punta, porque en el fondo es lo que nos dice qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos alcanzar y cuál es nuestra visión como grupo del recurso hídrico. Pero no basta solo con sacar una política, queremos ir más allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada una de las compañías? De manera clara y precisa, y que fuese a la vez un estándar que pudiera ser auditable, sacamos dentro del mismo 2022 un estándar de gestión hídrica que nos permite en el fondo decir qué es lo que vamos a hacer como requerimientos mínimos, claros como lineamientos de gestión. Y posteriormente sacamos ya hacia comienzo de este año un procedimiento que nos dijera cómo se hace, cómo operativizamos esta política y este estándar que queremos implementar. Y todo esto en línea con nuestra política de sustentabilidad, pero también con nuestra estrategia de cambio climático, que ya había salido años antes. Entonces, un poco para compartirles la visión que tiene el grupo con respecto a la estrategia de cambio climático, que también es parte fundamental de lo que se basó nuestra política del agua. Es decirle que para Antofagasta Minerals el agua resulta ser un recurso estratégico, al igual que la energía. Y nosotros nos enfocamos en una evolución de la matriz hídrica, fortaleciendo la reducción, como dije anteriormente, del uso de aguas continentales en las zonas de escasez, que en este caso nuestras 4 operaciones están ubicadas en zonas de escasez, pudiendo establecer metas y acciones concretas para ello. Eso es lo primero. Y lo segundo, poder tener medidas también concretas y medibles en torno a la eficiencia y a la recirculación. Que hay la eficiencia hídrica y el avance tecnológico lo tenemos que operar, lo tenemos que integrar dentro de nuestros planes de desarrollo actuales y futuros de cada una de las cosas. Y es así como sacamos esta política del agua del grupo minero, que es público, ustedes la pueden visitar, que se basa también en los requerimientos de posición que tiene el ICMM, en donde nosotros tenemos claro que desarrollamos minería para un futuro mejor. Convencido que tenemos que operar el recurso hídrico en armonía con las comunidades y el medio ambiente, reconociendo que es un bien esencial para que está priorizado en línea con la reforma del Código de Agua, que debe priorizar el consumo humano. Y basado en ese escenario, también ver que tenemos que colaborar con la seguridad hídrica. Y es por eso que nosotros nos comprometemos a 3 principios fundamentales que van alineados con lo que indica la ICMM. El primero es poder incrementar la eficiencia hídrica de nuestras operaciones, en donde nosotros lo que proponemos es tener un compromiso a reducir progresivamente el consumo unitario de agua. Y acá no se restringe solo a lo que es la reducción de aguas continentales, sino también al uso de agua de mar. Queremos ser eficientes, queremos también, para ir en línea con el cambio climático, reducir el consumo de agua en general. Y también buscar múltiples fuentes alternativas de suministro hídrico. Acá nosotros también estamos abiertos y siempre evaluando nuevas opciones, como por ejemplo aguas grises, reutilización, distintas fuentes alternativas, saladas, desaladas, que puedan abastecer a las operaciones. Buscamos soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren nuestra eficiencia, y para eso establecemos metas que puedan ser medibles, y hacemos un reporte de las mismas, para que sean trazables y para que puedan ser compartidas públicamente. Después, un punto que nosotros creemos fundamental es poder aplicar una gobernanza de agua que sea robusta y transparente. O sea, en la medida que tengamos transparencia, que nuestros números estén abiertos al que los quiera consultar, creemos que todo es más fácil también y es clara dentro de la organización. Entonces, por eso nosotros informamos sobre nuestros riesgos y oportunidades. Eso también lo tenemos público en la información anexa al reporte de sustentabilidad. Y también es fundamental poder tener establecidos claramente los roles y responsabilidades en torno a la gestión hídrica dentro del grupo minero, tanto a nivel corporativo como a nivel de compañía.
y vimos que aunque parezca obvio, no estaba tan clara las matrices de responsabilidades de cada una de las compañías. Habían algunas que tenían muchas personas trabajando en el tema de agua, pero no había un responsable, que eso es lo peor que puede pasar cuando tienes muchas personas trabajando en lo mismo, pero nadie se hace cargo y pone la firma. Entonces también vimos que faltaba una gobernanza clara común, porque si bien algunas lo tenían, el estándar no era el mismo en todos. Y también incorporar la estrategia hídrica dentro del ciclo de planificación minera de manera clara. Usted hablaba del balance de agua con proyecciones con cambio climático, que eso sea considerado como parte de los planes mineros, tanto del caso base y el caso de desarrollo que tenemos como en cada una de las formas. Y finalmente lo que creemos que es fundamental es poder colaborar para un manejo medioambientalmente responsable y sustentable del agua. Claramente tenemos que cumplir con nuestros compromisos, que también están dados por la legislación, pero también creemos que debemos gestionar los riesgos y oportunidades en las cuencas donde operamos, porque no se puede operar dentro de otra manera. O sea, si tenemos una fuerte precisión en ciertas zonas en torno al consumo humano, nosotros no podemos hacernos los ciegos y tenemos que operar en armonía también con la seguridad hídrica, con las comunidades locales para poder contribuir a mejorar en la seguridad propiamente tal, manteniendo una comunicación abierta con todos los sectores de interés. Y basado en esto, sacamos un estándar de gestión hídrica, que es una tarea no menor en el sentido de que hay varios estándares, un estándar de biodiversidad, un estándar de cierre faena minera, está toda la parte de tanque de relaves y el GCM, y también la idea es no duplicar requerimientos, que esto pudiera ser aceptado por cada una de las compañías y que se implementase, que era lo que más me importaba, más que fuese burocracia. Tener un plan claro de trabajo con metas y que pudiera ser implementado. Pero claramente lo que más nos importaba. Y basado en eso, nosotros quisimos buscar requerimientos mínimos, como lineamientos, para que se pudiera asegurar un abastecimiento hídrico que fuera seguro, económico, eficiente y sostenible durante todo el ciclo de vida de planificación, desde las fases de exploración, proyecto, operación, cierre y poscierre, incluyendo los proyectos de desarrollo, los cuales también le estamos poniendo, por ejemplo, la eficiencia hídrica ser considerada dentro de sus planes. Y basado en esto, nosotros hicimos un benchmark completo de la industria y también de otras industrias que no son necesariamente mineras. Ahí nos apoyó una empresa consultora y sacamos este estándar que no tiene cientos de páginas, porque la idea es que pueda ser cumplido, ser evaluado, ser auditado. Y lo sacamos con 4 secciones fundamentales. La primera de gobernanza, que básicamente te dice cómo lo vas a hacer, estableciendo claramente roles y responsabilidades, llegando a matices RACI para ver quién es quién ejecuta, quién es el responsable y quién es la contabilidad final y quién pone la firma. O sea, queda todo estipulado para que cada uno de los procesos se hagan. Tener también la parte de planificación y diseño, en donde presentamos los requerimientos mínimos para recopilar y comprender la información para planificar y diseñar la gestión hídrica eficiente. También una sección importante de implementación y gestión, que son todos los requisitos para implementar, evaluar, comunicar y divulgar los resultados de gestión hídrica. Y finalmente creemos que es súper necesario tener un control de desempeño, que es, bueno, cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestras metas, cómo medimos esto. Y basado en eso, nosotros trabajamos un roadmap de aquí al 2024, que partió el año pasado, en que la primera parte era hacer el proceso de estandarización, sacar la política, sacar el estándar, sacar este procedimiento de recursos hídricos, implementar la gobernanza, que lo primero fue tener un gestor hídrico en cada una de las compañías del grupo. Por eso si vieron algunos cargos que se publicaban es porque en algunas de las compañías no teníamos un encargado que cumpliera con el perfil requerido, en otras sí, pero quisimos implementar claramente esta gobernanza y cada uno de estos ingenieros expertos en recursos hídricos o gestores pudiera trabajar con un equipo multidisciplinario en torno al recurso hídrico y reunirse y ellos analizar como faenamiento. Después pasamos a una fase de análisis de brecha, que fue súper importante pescar este estándar en grande como SANA
y hacer una evaluación con cada una de las compañías del grupo, que la verdad que fue un proceso que nos tomó varios meses, en donde se les solicitó ver el cumple, no cumple, pero con un porcentaje de 0 a 100, con 4 niveles entre básico, a un poco avanzado, más avanzado y completo. Con los respaldos correspondientes de que existía y se cumplía con cada uno de estos cursos del estándar, que en rigor no tenía por qué cumplirlo, si el estándar era nuevo, pero queríamos saber dónde estábamos y qué es lo que teníamos que hacer con un plan de trabajo claro para poder tener un cumplimiento al 2024. Entonces, así que hicimos este análisis de brecha y generación de programa detallado por compañía, y finalmente nuestros KPI, que los vemos a través de planes de eficiencia con definiciones de metas. Entonces ahí les muestro solo un ejemplo de cómo trabajamos esto, en que cada uno de los puntos que contempla el estándar fue evaluado con los respectivos respaldos. Por ejemplo, cuenta con un plan de gestión de agua, que es un documento usual que te dice cómo tú haces tu manejo de agua, y cuentas con varios respaldos también en torno a la operación y mantenimiento de ciertas piscinas, equipos, y te indica todos tus compromisos en una especie de resumen de cómo tú manejas el agua dentro de tu compañía minera. Tienes las roles y gobernanzas claros, tienes identificada la caracterización de la gestión hídrica a escala de cuenca, más allá de tu operación misma, tus requerimientos para proyectos están cumplidos o no. Tienen los respaldos de tu control operacional, monitoreo y mantenimiento, diciendo claramente cuándo te toca hacer qué. Lo mismo con mis planes de cierre, si están todos los respaldos correspondientes, los análisis geoquímicos, los balances de agua. Entonces esto se hizo en forma completa en cada una de las compañías, y se ve el enfoque de las principales tareas a desarrollar, como implementar foros en torno a la gestión hídrica y reportabilidad, designar a alguien encargado, desarrollar los planes de gestión de agua que podían faltar, consolidar documentación, porque también nos pasó que en algunas compañías la verdad que cumplían bastante, pero los respaldos no estaban. Entonces también tenemos que dejar trazabilidad la información más allá de las personas en un control documental. Adicionar procedimiento, seguimiento semanal de los planes de mantenimiento. Todo eso fue llevado a un plan completo, que es el que estamos implementando en este año, pero consideramos que nos faltaba la base de nuestra pirámide. Y en el fondo también cuando quisimos implementar esto, pasó que varias de las compañías decían, bueno, pero ¿qué es lo que debe tener un balance hídrico? ¿Cuál es el contenido mínimo que tiene que tener, por ejemplo, un modelo conceptual hidrogeológico, un modelo numérico? ¿Cómo se hace la gestión hídrica a escala de cuenca? Entonces, basado ese escenario, sacamos la base de nuestra pirámide, que fue un procedimiento de recursos hídricos, que ese ya no es un documento auditable, pero te explica el cómo se hace. En el fondo, va mucho más allá, porque presenta referencias técnicas en relación a materias particulares, presenta ejemplos de acción, recomendaciones, y pretende que podamos implementar de buena forma nuestra política y nuestra estándar con los temas más relevantes, con ejemplos aplicados y en formas que nos permitan cumplir los requerimientos. Y esto es un documento vivo que nosotros pretendemos ir actualizando, irlo actualizando de cada tanto en tanto tiempo. Por ejemplo, ahora que salió las resoluciones asociadas al 56 bis, nosotros como sacamos un memo con los requerimientos mínimos que debiera tener el modelo conceptual. Y eso debiera pasar a formar parte de un anexo de este procedimiento, para que tengamos una estandarización y todas las compañías cumplan con estos requerimientos, al menos como lineamientos generales y en contenido, porque tampoco queremos que una cumpla con un estándar súper grande y la otra menor. La idea es poder tener lineamientos globales. Y es así como este procedimiento cuenta con bastantes herramientas. En total son 11 con hartos ejemplos aplicables, dentro de los cuales tenemos la herramienta 1 de gobernanza, el plan de gestión de agua, que lo creemos súper relevante, que varias compañías mineras lo tenemos, y acá en algunas sí, en otras no. Entonces se hacía súper necesario estandarizar
y en el procedimiento ya entramos en el detalle, en presentar tablas de contenido, decir lo que debe tener ya de manera mucho más concreta. Pasar a la caracterización del entorno, la gestión, por ejemplo, a escala de cuenca también decimos cómo abordarla, y hartos temas como de qué debiera tener un control de descarga, cómo vamos en línea con nuestros planes de monitoreo y seguimiento, cuáles son los requerimientos que tenemos para proyectos de maneras más concretas, qué es lo que esperamos también para control de efluente, para mitigar filtraciones, y la planificación del cierre, o sea, que no se nos olvide de que también queremos operar de manera, pensando también en un largo plazo que nos permita tener un cierre y un poscierre que sea sustentable y que sea estable química y físicamente. Entonces, todo eso tiene que tener una visión más allá, que tiene que ser operativizada, y por eso generamos este procedimiento que nos permite estandarizar herramientas dentro de cada una de las compañías del tiempo. Finalmente, del último tema que me gustaría compartir con usted es que dentro de la eficiencia hídrica es uno de nuestros pilares que lo hemos visto desde el inicio de nuestras operaciones, porque también estamos insertos en zonas de mucha escasez hídrica, en donde bombear cada metro cúbico de agua desde el mar hasta la cordillera, la verdad que cuesta bastante, y también extraer lo que se extrae de aguas continentales tiene un costo muy relevante también, tanto en monetario, pero también con el medio ambiente. Entonces, basado en ese escenario, era importante impulsar la eficiencia hídrica como una prioridad, y para eso es fundamental mejorar los balances de agua y la medición de los flujos. O sea, partir por entender bien qué es lo que estamos midiendo, cuáles son nuestros principales consumos, son los que nos permite tener mayor claridad de dónde queremos hacer gestión. En realidad, si tenemos nuestros equipos mal calibrados o no sabemos, por ejemplo, que en el riego de la mina estamos consumiendo mucho más agua de la que se requeriría y se podrían usar otras técnicas, o las pérdidas de los depósitos de relave, que son súper importantes, reducir las evaporaciones ahí, tener tener bien claro dónde tú estás consumiendo más agua, realmente te permite hacer una mejor gestión. Y en eso fue lo que avanzamos nosotros el año pasado, o sea, en línea con estandarizar cómo estamos reportando, cómo vamos a agrupar nuestras tareas, es tener buenos balances de agua con buenas mediciones, que es lo que tengo ahí en la línea antes del 2023, en línea con la reportabilidad ICMM que habla de agrupación, identificar toda la data prioritaria y tener buenos balances de agua con sectores. Eso como primera fase, y hacer como un screening de eficiencia hídrica que nos permitiera identificar oportunidades. Y ya este año estamos pasando a una segunda fase, en la cual lo que estamos trabajando es poder tener balances de agua comunes en las operaciones, bajo un mismo estándar, estocástico, con una mirada más de largo plazo, que nos permitan identificar también brechas y oportunidades y mejoras operacionales, justamente en las zonas donde tenemos nuestros consumos mayores y vemos que podemos hacer una gestión más eficiente, y tener a la vez una operación hídrica que sea estandarizada. Y ya también en línea con lo que dice la DGA, creemos que es relevante para nosotros también, y en torno a la transparencia, poder tener una mayor gestión de datos en línea. O sea, creemos relevante que puedan echar un botón y ya tener todos estos balances, que muchos se cierran a nivel mensual en Excel, poderlos tener en línea y que me permita tomar decisiones de manera pronta, sin tener que esperar que alguien me trabaje el dato en una planilla que resulta más ineficiente. Y en eso nosotros también estamos trabajando en un proyecto de gobierno de datos, que no lo vamos a resolver en un par de meses, que con la mirada que tenemos que avanzar durante los próximos años, para basar en una confiabilidad, en un correcto QAQC, y en una base de datos que nos permita ya tener balances de línea operacionales, que nos permita tomar decisiones acertadas. Basado a esto, estamos trabajando también en estudios de transfertibilidad para todas las compañías en torno a la eficiencia hídrica, y queremos implementar iniciativas transversales dentro de las distintas compañías con los respaldos correspondientes. Tenemos algunas que han hecho varios estudios, algunos se han desechado porque no han dado los resultados que se quieren, pero tampoco tenemos
los respaldos. Por ejemplo, se prueba algún reactivo para controlar la evaporación y se determina en un piloto de que en realidad te dijeron que ibas a producir un 80% y en realidad fue el 50%. Y puede no ser eficiente. Tener esos respaldos para saber por qué por una línea sí y por la otra. Entonces, basado en eso, seguir analizando y promover la implementación de nuevas tecnologías para estar en línea con las mejores prácticas de la industria. Y así como sacamos planes de eficiencia hídrica el año pasado para cada una de las 4 compañías mineras, y es lo que nosotros estamos implementando este año, siempre partiendo con esta estandarización que les hablé hace poco de los balances de agua agrupados en tareas, todo con la misma nomenclatura para poder tener una medición correcta de los consumos, para pasar a las principales actividades de este 2023, que es lo que les comentaba, enfocado en estos balances de agua estocásticos que se complementan a los ya existentes en alguna de las compañías, poder proyectar y contrastar los consumos reales para poder identificar oportunidades de mejora e incorporar las iniciativas de eficiencia hídrica en los mismos balances. O sea, queremos llegar a poder trabajar con dashboard en donde nosotros tengamos y apagamos oportunidades de eficiencia hídrica y ver el resultado global dentro de nuestro balance para ver si esto es efectivo. Y paralelamente nosotros seguimos revisando nuestras métricas por subproceso para evaluar alternativas de eficiencia que nos permita ver por proceso qué podemos hacer. Y esto enfocado en hidrometalurgia, en el tanque de relave, en la concentradora, en aumentación de caminos, etc. Cada uno de los procesos se está analizando y se están evaluando distintas alternativas para ver cómo tenemos una gestión más eficiente y también cumplimos nuestras metas. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Solange. Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas, conversación. Les recordamos a los que están en línea que pueden poner sus preguntas en chat para que podamos transmitírselas a los que presentaron con nosotros hoy día. Y también vamos a ofrecer la palabra al público para poder también hacer sus preguntas y solicitar alguna aclaración. Hola, gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta. Mi curiosidad de todo lo que han estado haciendo de estrategia, planificación hídrica, ¿qué tanto de eso podría haberse exigido del tema de cumplimiento ambiental, tal vez de temas CIA o de GA? ¿Cuánto de eso como que ustedes tal vez ya lo tenían de antes, que tenían que cumplir una normativa? ¿Y cuánto de eso fue como chuta, en verdad, nosotros por iniciativa propia tenemos que hacer algo más? Como, ¿cómo sería esa brecha? ¿O cómo la vieron ustedes? No sé si me hicieron. Son temas que se complementan, pero no es necesariamente lo mismo. Por ejemplo, tú trabajas un plan de cierre para que cumpla con los requisitos de la autoridad, pero cada compañía tiene su plan de cierre interno y tiene que seguir haciendo sus análisis, por ejemplo, de las muestras, o seguir estudiando nuevas alternativas que te permitan un cierre que en el largo plazo sea más sustentable. Entonces, esos requerimientos que también van más allá del CEIA, te los tienes que considerar. Lo mismo que hablaba de los planes de gestión de agua, que son bien relevantes y tienen respaldo de tus manuales de mantenimiento, operación y monitoreo. Tampoco es algo que te lo vayan a pedir detalle en un permiso o una evaluación. Sí, los grandes lineamientos, pero qué hacer en caso de cada cuánto tienes que, por ejemplo, preparar una piscina, hacer tus inspecciones. Ese registro que en detalle, con los respaldos y que toda la información esté en línea, tiene que venir de la mano de una gestión interna. Hay otras cosas que sí están en el CEIA, pero no todas necesariamente. Por ejemplo, los balances de agua. No es algo que te lo vayan a pedir con este nivel de detalle para darte una aprobación ambiental, pero es súper necesario para poder establecer tus planes mineros y sean sustentables a largo plazo. Muchas gracias. Pablo, si me permites, en ambas presentaciones este tema de información apareció como una estrategia clara
tanto para la DGA, para un nivel más de gestión nacional, regional, cuenca, y también en el caso de las operaciones de usted. Entonces surge el mensaje claro de la importancia de la información. Aquí dos preguntas. En general, lo que uno observa es que es difícil defender la necesidad de mejorar la información. No hay claridad siempre de los beneficios. ¿Qué estrategia usaron? ¿Qué recomendaciones tienen para poder seguir avanzando en mejorar la información? En el caso de ustedes es al board, a los mandantes. En el caso de la DGA es la DIPRES para obtener. ¿Cómo presenta esta necesidad para que sea exitosa y poder avanzar? En el caso de la Dirección General de Aguas, está más bien relacionado justamente porque el servicio genera datos y mucha información en términos de calidad y también de cantidad de recursos hídricos. Y como dije antes, la información se precisa para la toma de decisiones. Y esto, en la ley de presupuesto, por ejemplo, efectivamente te dice que un embalse, una obra de riego, necesita información para poder fundamentar técnicamente esta decisión. Similar situación, por ejemplo, cuando hablamos de declarar, por ejemplo, una acuífero, una restricción, una prohibición, esto históricamente se ha hecho en base a los derechos de operación. Pero esto no quita que en base a información de calidad de agua subterránea, uno pueda cambiar con la mirada de sustentabilidad del recurso hídrico a también declarar. Por lo tanto, aquí el llamado de entregar la información porque permite no solamente la DGA tomar decisiones, sino que al privado y también al otro gobierno del Estado a tomar ciertas decisiones en términos de la gestión propia del negocio, ya sea de la empresa o también de otros servicios. ¿Agregar? Sí, bueno, nuestra visión, y esto es quizás una frase que yo he dicho de la consultora, no tener buena información es pan para hoy, hambre para mañana, porque si no sabemos cómo consumimos el agua, qué flujos tenemos, difícilmente podemos hacer una gestión que sea eficiente. Entonces, la verdad que en nuestra opinión es poder fundamentar bien técnicamente dónde requeremos mejorar y qué es lo que se necesita, porque ahí, si uno no entiende bien el sistema, y hablando de información en general, de hidrogeológica, de flujos, de estaciones hidrometeorológicas, si no entendemos bien nuestro entorno, difícilmente vamos a poder controlar. Entonces, por eso es importante partir de esa base. Gracias. Sí, Y luego voy a pasar a una pregunta de... Hola, buenas tardes, Claudio Reyes de Agua. Paso el dato que no iría escuchando en línea y se escucha bajito. Tenemos que subir el... Sí. La pena se escucha. Sí. Oye, primero unas felicitaciones, muy bien ambas presentaciones, en lo que presentó recién Solange y también antes Rodrigo, que yo al principio. Pero, bien, solo suscribo el concepto de eficiencia, suscribo los 4 principios que presentaba antes Rodrigo de seguridad, gobernanza, modernización o digitalización y los procesos. Pero voy al medio, voy a entrar al espacio que queda entre medio de ambas visiones. Cuando ustedes plantean nuestro desarrollo como AMSA, como minero de los Pelambres, por una desaladora de 400, ya está a 800 litros por segundo, queda fuera o no hay, si bien menciona la seguridad hídrica en realidad no es de agua, no se trata del agua, se trata de las personas casi. Entonces no está mencionado, o no sé si hay una conversación con la ciudad de Los Pinos, que está un par de kilómetros al norte, y que se va, tiene 140 litros por segundo de consumo, y colapsaría en 2036. Entonces, tenemos una planta de 800 litros, que ocupa una oportunidad, tiene un costo de oportunidad establecer una desaladora de servicio. Y no sé si está pensado por diseño, en algún momento se les pasó por la cabeza conversar con los hielos o con aguas del valle para integrarlo. Y ya volteo la relación con Rodrigo, que esto, ¿cuál es el rol de la DGA en tantos miembros? O sea, ahí, de parte de la Secretaría Técnica, para levantar estos temas antes.
Porque no es un tema de seguridad, esto es un tema de planificación territorial que no lo tenemos. Lo que estamos tratando de analizar es la planificación territorial específicamente desde el punto de vista de los recursos hídricos. Primero a Solange y después a Rodrigo, la pregunta. Sí, bueno, primero destacar que esta presentación la enfoqué en la estrategia hídrica del grupo minero, más que la estrategia hídrica de Mineral Pelambre. Nosotros tenemos una específica para la minera de la cuarta región, en donde tenemos distintos momentos para enfrentar la estrategia dependiendo la transición hídrica que vamos enfrentando y la valorización y la puesta en valor que le vamos a dar a los derechos de agua que están en la zona del Choapa. Y dentro de lo que es esta fase de transición, hay un proyecto que se quiere impulsar justamente con una alianza público-privada, que hemos tenido algún tipo de conversaciones con ciertas autoridades del Estado, que es para poder disponer un proyecto en el cual ya había un 15% de albura en la sentina de la actual desaladora, que daría 130, un poco más de 130 litros por segundo de agua salada. Pero la idea es poder desarrollar el proyecto en conjunto, que Mineral Pelambre pueda, por ejemplo, fomentar el proyecto, los estudios, pero que la autoridad lo tome también como parte de ellos y con la sanitaria correspondiente. Pero eso está dentro, se ha conversado tanto con la DGA como con el GIR. Sí, quizás complementando ahí un poco y dando respuesta a la pregunta de Claudio. Yo recuerdo que hace unos 20 años atrás se puso a hablar de gestión integrada de recursos hídricos. Y una de las grandes brechas fue que el código de la ley era un cuadradito, ¿cierto? En el cual no había mucho movimiento donde uno pudiese correctamente desarrollar una gestión. Un día hay un articulado específico, ¿cierto? Que dice, bueno, habrá que hacer un plan estratégico de recursos hídricos para cada uno. Y esto no solamente levantar información, que probablemente la mayoría de ellas hay mucha información que ya existe. En términos de calidad, cantidad, disponibilidad de recursos hídricos. El plan está pensado en cuáles son las cuál es la necesidad, cuáles son las obras, cuál es la gestión necesaria que se tiene que hacer en cada una de ellas. Y esto, por ejemplo, habla muy bien de, bueno, en esta cuenca como la de Choapa, que son principalmente las de la cuarta región. Uno siempre se acuerda del Ligo Petorca, pero en realidad Choapa, Limarí y Elqui son muy importantes también. Y viven en una situación deficitaria importante. Entonces, hoy día, ¿cómo se genera un plan estratégico para que efectivamente dé respuesta a todo el desarrollo de la cuenca, desde el punto de vista ambiental y su desembocadura hacia aguas arriba? O sea, esto ya comienza a mirar de una forma diferente lo que tenemos que hacer. Y en esto, ciertamente, uno pudiese revisar el plan de gestión ya realizado. Le dice, mira, este es el déficit, estas son las obras necesarias. Y aquí la planificación es muy importante señalar esto. Aquí el público con el privado tiene que trabajar, porque es imposible que solo el público haga todo en la banca. Sabemos reconocidamente que los tiempos de ejecución de grandes embalses o de desaladoras son muy extensos, ¿no? Y la población no está esperando tanto tiempo. Entonces aquí esta coordinación entre bueno, el sistema público levanta un plan de gestión o un plan de recursos hídricos, perdón, empezamos a ver cómo lo desarrollamos, no cuando termina el plan, no cuando se ejecuta el documento que se ha entregado, por ejemplo, para ser visualizado, sino que durante el desarrollo de este plan, cómo vamos ejecutando esta iniciativa. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en el año 2024 parta el plan estratégico de vuelta de Choapa, termine formalmente el año 2026-2027. Cuando yo llegue con la iniciativa que haya que hacer el 2027, ninguna de las levantadas va a ser la suya. Por lo tanto, la mirada es distinta, decir, ok, tenemos que construir una herramienta, pero también tiene que ser una herramienta que se permita por sí sola desarrollar el acto. Y esto, cuando uno habla de eficiencia hídrica, de seguridad hídrica, no solamente son las horas, aquí también hay mucho de educación, ¿no? Hay mucho de gestión interna en el propio usuario. Hemos visto un montón de comerciales que dicen que tenemos agua, en el tiempo, etc. Pero esto no es suficiente. Entonces, aquí también hay educación hacia, por ejemplo, los agricultores,
La propia minería está haciendo lo suyo, reconociendo que las cuencas ya hoy están pesadas y por lo tanto tienen que buscar una oferta de abastecimiento. Y esto empieza a liberar agua para la otra parte, para el desarrollo de la población, los vilos, la sector de la cuenca de Chihuahua, que hoy día nosotros como dirección de agua estamos muy preocupados, porque sabemos que la cuenca tiene deficiencia de agua. Y desde el Ministerio también, con ese liderazgo, estamos tomando esto como una meta y una tarea importante. Sí, eso quiero. Excelente, muchas gracias. Gracias. Sí, Bueno, también agradezco la presentación de ambos, muy buena. Tengo una duda más ligada hacia la parte de la Dirección General de Aguas, que tiene relación con los consejos de cuenca, porque recién se acaba de publicar la oferta del agua, la oferta hídrica disponible. ¿De qué manera en el fondo se va a tomar este insumo para hacer en el fondo la parte más territorial que viene a ser? Justamente lo que falta es lo que viene con los consejos de cuenca, que es llevar esto a los territorios, y de qué manera también se tomaron el fallo de Contraloría, que justamente habla de los usuarios del agua, como aquellos los usuarios del agua son exclusivamente aquellos que tienen derechos de agua, considerando que los actores de una cuenca, incluyendo muchos APR que puede que se les conceda de acuerdo a la cantidad que hay, los SSR en la actualidad, hago el cambio, ¿de qué manera van a incluir al resto de los actores, siendo que la misma Contraloría te deja como dispar en el fondo esta gobernanza y no horizontal? Y gracias. Carolina. ¿De dónde viene? Yo soy estudiante de la Universidad de Chile. Es cierto lo del dictamen de Contraloría, y eso es muy importante señalarlo, porque define quién es el usuario del agua, pero respecto del volumen de agua disponible en una fuente, es que está registrado. Y el Consejo de Cuenca va más allá de eso. Es, en definitiva, quiénes son los actores que están en tu mano. Y en el esquema, ¿cierto?, que hemos trabajado con el medio ambiente, hablamos de la sociedad civil, hablamos de la academia, hablamos de servicios públicos. También los tenedores de derecho por hecho. Si ustedes eran un grupo, el Consejo de Cuenca hoy día es una instancia en la cual se vinculan los distintos actores en una especie de qué es lo que tenemos que desarrollar para esta política, independiente de si son o no tenedores de derecho. Por lo tanto, el dictamen de la Contraloría solamente ratifica, ¿cierto?, que el usuario de agua es aquel que usa el agua. No es que en definitiva se beneficia de otro resultado de la cuenta. Voy a explicar lo siguiente. Y esto ya parece repetitivo, que lo sacaba en la última presentación que he hecho. Putaleucú, un sector muy al sur del país, ellos presentaron una solicitud de reserva en la dirección de agua. Nosotros como dirección fuimos a recibir esta solicitud como un trámite administrativo, porque es un trámite administrativo. Pero cuando tú comienzas a conversar con los usuarios que no tienen derecho de agua, pero que sí viven alrededor de la cuenca, te das cuenta que ellos tienen una identidad asociada a la cuenca. Y por lo tanto, esta mirada es la que el Consejo de Cuenca hoy día empieza a construir. Es una larga conversación porque, como le señalaba a Claudia, la gestión de los recursos hídricos y las componentes que están en la cuenca completa, y las conocemos, sabemos de ellas, y nunca nos sentamos a conversar. Nunca dijimos cómo mi decisión te afectaba a ti. Lo pudimos haber medido en alguna RCA, etcétera, en algún procedimiento ambiental, pero no nos reunimos a generar cuál era la lógica incorrecta de esta cuenca para su desarrollo. Con todas las miradas, incluyendo los usuarios, y los, por así decirlo, no usuarios respecto de los volúmenes de agua. Hoy día, el gobierno ¿cierto?, se atreve en esto, avanza en 16 cuencas, con una mirada en la cual los gobernadores llevan un poco la cabeza de esto, para iniciar los procesos de conformación. La DGA, Medio Ambiente, Mina, tenemos funcionarios integrados en el territorio levantando la información, porque es necesario conocer también a todos los actores. De pronto uno dice, bueno, en la cuenca estará la sociedad civil, pero ¿quién es la sociedad civil?
¿quiénes son todos los usuarios del agua? Lo mismo que tú dices, los APR, tienen que ser parte, pero por supuesto. Entonces hay que ver cómo la vocación que se quiere conseguir de cada cuenta lo vamos a sumar. Y aquí, ciertamente, las organizaciones de usuarios juegan un rol muy importante, porque, como se le ve adelante, ellos tienen historia en las cuentas, conocen cómo se administra esto. Pero también es necesario que ellos avancen ¿cierto? En esta gestión diferenciada. Y para eso el trabajo que nosotros hemos ofrecido colaborativamente con ellos. Y avanzar primero en esto, porque son consejos de cuenta piloto, y porque además con ellos se quiere construirse un proyecto de ley que en definitiva nos permita gestionar de mejor forma los recursos hídricos. Entonces, estamos recién en día empezando, después de eso. Gracias. Aprovechando tanto la pregunta como tu respuesta, me gustaría plantearles a Solange y a ti, ¿cómo ven que debieran ser estos consejos de cuenta? ¿En qué sentido? ¿Deben ser órganos con poder de decisión vinculante o más bien consultivos para planificación? ¿Cómo lo visualizan? Muy bien. Tiene más claro el tema. La pregunta de don Guillermo ha salido, yo diría que prácticamente en todas las reuniones de consejo de cuenta. Estas son decisiones vinculantes o no, si lo que yo como, dice, regante necesito minar y va a tomar una decisión distinta respecto de sus inversiones. Es una respuesta que ya estamos construyendo. No podemos decir a rajatabla esto va a ser así. ¿Por qué razón? Porque todos los años se construye el presupuesto del Estado. Y aquí tenemos habitación, salud, agricultura, carretera, obras públicas, vivienda, urbanismo, etc. ¿Por dónde empezamos a realizar esto? Entonces, lo que nosotros hemos avanzado con la gente de agricultura, por ejemplo, en el mismo fondo de innovación de recursos hídricos, es que estos fondos se pueden focalizar hacia estos 16 primeros consejos. Y para eso, ¿cierto? En cada una de las reuniones hemos dicho, bueno, apoyen el trámite, conforme el consejo, porque ciertamente en estos concursos uno pudiese poner algunas reglas de mayor puntaje, para efectos de aquellas cuencas donde efectivamente los procesos estén funcionando. No puedo decir si va a ser un vinculante, pero sí va a permitir una orientación distinta a lo que hemos estado haciendo con la instrucción. Hace un mes atrás, si no me equivoco, CNR publicó un concurso de ley de riego para monitorear extracciones. Y ese concurso, probablemente Wilson está escuchando por ahí, he conversado con ellos, y la dije, hacia qué regiones, hacia qué comunas y los superficies subterráneos que tienen que orientarse. En una primera etapa. Porque si yo, por ejemplo, monitoreo extracción en específico, quisiera asegurar que todas las captaciones tienen un monitoreo de extracción, estaríamos hablando de prácticamente en agua subterránea, como 50.000 de hecho, podría entregado. Y eso es imposible, ¿no? Que la ley de presupuesto de un solo año o de varios años no haga. Y en otro tipo de decisiones, también esto es importante. O sea, aquí también en las cuentas está el tema medioambiental. Y la regulación, hoy día sabemos que el medio ambiente, a través de los municipios, ¿cierto? Que también es otro actor hoy día, ¿verdad? El municipio puede solicitar al medio ambiente la declaración de un nivel urbano, formalmente. Y esto, claro, implica que en ciertas permisologías, tanto en la República y en otros ministerios, también se vayan rechazando. Por lo tanto, y esto de si las decisiones son o no son vinculantes, es complejo de resolver, ¿no? Es complejo de resolver porque tomar una decisión, de lo que comentábamos antes, afecta a otros, ¿no? Y por eso la decisión tiene que ser correctamente tomada. Por mi parte, veo que es fundamental que este Consejo de Cuentas tengan esta mirada de gestión integrada, que debió haber partido mucho años antes, y que podamos identificar oportunidades para trabajar en
junto con alianzas públicas y privadas, como hablaba Rodrigo. O sea, no tiene sentido que en una misma zona, por ejemplo, se hagan 2 desaladoras, cada una, voy a poner un ejemplo, de 1000 litros por segundo, hagamos una más grande de 2000, los mismos tubos, o sea, cómo compartimos infraestructura hídrica común, qué oportunidades tenemos entre los distintos actores de las distintas industrias. En algunas regiones están saliendo también desaladoras multipropósito o planes para reuso de aguas que deben ser vistos como una oportunidad dentro de estos consejos de banca. Y ahí, perdón, comentando lo que dice Soler, lo que hablamos de antes, temas de información. Aquí hay mucha información generada por la regiada, por la agricultura, por el INDAP, por el servicio, que está disponible. Y esta información tiene que ser, permitirse la toma de decisiones, con los planes estratégicos que nos permitan tomar decisiones correctas. No sabemos si va a volver a llover como se veía hace 10 años atrás. Por lo tanto, aquí la mirada tiene que ser pensada, por así decirlo, en el escenario hídrico que existe hoy día, y que probablemente se va a mantener aquí en el Ernesto Chumulbar. Yo he trabajado 20 años más o menos en consejos, en corporaciones, en agencias de cuenca y en todo. Es uno de los promotores desde muchos años. Y tengo varios problemas que quiero planteárselo porque había tenido deseo de conversar con ustedes. No hacer público esto que yo pienso, pero que creo que es determinante, porque no lo veo en ninguna parte. Yo creo que el cambio institucional desde arriba abajo de la institución, en función de la realidad, cómo se ha gestionado y cómo se ha legislado en materia de agua, es muy difícil. Miren, nos demoramos 15 años en la primera modificación del Código. Nos demoramos. Es que no sé. Nos demoramos 11 años en la modificación de control de extracción. Nos demoramos 14 años en la última modificación de abril. O sea, hemos estado en esto, en el sistema legislativo, 40 años. Y no hemos avanzado mucho. Si hacemos un análisis, reforma por reforma, les comento que no hemos avanzado mucho. Tengo una presentación específica, que lo he hecho en varias partes, en que he hecho el análisis del Código de Agua hasta el día de hoy. Entonces quiero decirles lo siguiente, que si entramos a legislar respecto de los consejos de cuenca y no encontramos una solución intermedia, nos vamos a demorar 15 años. En consecuencia, mi tesis es la siguiente. Tenemos que concentrarnos en el plan. Tomamos una cuenca y el elemento unificador es el plan. No es la institucionalidad. Por eso que yo siempre he hablado que hay un proceso intermedio al Consejo de Cuenca, que son las corporaciones de cuenca. O sea, formar las fuerzas vivas que realmente tienen que ver y que se unan en torno al plan. Y los especialistas y cada gente de las regiones saben lo que tiene que hacer en el plan. Las universidades saben lo que han hecho en cada una de las regiones. En consecuencia, para mí el elemento fundamental es el plan. Más que la institucionalidad después se tiene que adaptar. Y esto a consecuencia de lo que le estoy diciendo. Nos demoramos 40 años en reformar. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental es este. ¿Cómo hacemos gestión eficiente? ¿Por qué? Porque hago una consideración. Porque no es posible hablar de gestión integrada de recursos hídricos en Chile, porque nunca ha habido gestión integrada de recursos hídricos, porque el elemento fundamental de la gestión integrada es una convocatoria de alguien que tiene legitimidad para llamar a gestión integrada. Y con sus 5 o 6 acepciones de gestión integrada. En consecuencia, esta es mi propuesta, y si quieren conversar respecto de esto, cuando quieran. Pero estoy absolutamente convencido que sigue. Tengo 30 años de experiencia en la administración del Estado. Fui 10 años secretario ejecutivo de la Comisión de Riego, formé la unidad de fiscalización de la DGA, fui concretamente jefe de la organización de usuarios de eficiencia hídrica de la Dirección General de Agua. Por lo tanto, la experiencia práctica, ¿no? Sí, y la cosa es. Ahora, entendiendo el punto, yo creo que la estrategia que se ha planteado aborda principalmente los puntos que tú has señalado. No es
debatamos un proyecto de ley, sino más bien tenemos los proyectos pilotos, aprendamos, por lo tanto, compartiendo lo que Hagamos dice, una- yo creo que está en el camino correcto. Perdón, en algún momento me gustaría, porque de repente uno escucha cosas, en el tema tuyo, ¿cuál es el concepto de gestión del agua? Estamos hablando de gestión para una empresa determinada, para una actividad minera, de los derechos y el agua del minero. No, ¿Eso es global. lo que gestionamos? No, global. Global. ¿Pero cómo? ¿Dónde más obtengo? A ver, para explotar una actividad, ¿de dónde más obtengo, de acuerdo con la legislación chilena, obtengo los recursos para hacer todo lo que hago en las diferentes actividades? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque los derechos son controlados por la resolución de la Dirección General de Agua. Y el tema de las aguas del minero hay que tener absolutamente conocimiento para saber cuál es la explotación en un determinado lugar. Las aguas del minero, que normalmente son aguas potables. Esa es mi preocupación. ¿Cómo se explica que si esos son los derechos que incorpora a la gestión del agua de una determinada actividad minera? Y eso sí que es complicado. Sí, no, por mi parte, indicar de que en dos compañías estamos utilizando los derechos de agua, pero las otras ya estamos ocupando 100% de agua de mar. Correcto. Y tenemos transición hídrica para abastecimiento de fuentes alternativas o agua de mar. Pero la gestión tiene que ser global, porque Perdón, lo que pasa es que Para no transformar el debate. Una pregunta en otro tema. Quedó claro en la presentación de Solange la importancia del agua de mar, directamente la desalada. Rodrigo también lo mencionó, partiendo contigo, Solange. ¿Qué desafíos ves para la estrategia de seguir incrementando agua de mar y agua de sur? ¿qué desafíos? Bueno, hay varios desafíos. Dentro de ello, la obtención de los permisos ambientales constituye ruta crítica también en los procesos de construcción y contar con todos los permisos ambientales correspondientes para ello, para que los tiempos también cuadren. Y también el efecto del cambio climático. O sea, yo creo que cuando se hacen ciertas proyecciones, que fue lo que pasó con Minera Los Pelambres, primero 400 litros, después se dieron cuenta que se quedaron cortos, entonces había que otros 400 más. Y en el futuro puede volver a pasar lo mismo. Entonces, esa mirada de evaluar en un escenario conservador es un desafío más que relevante, considerando de que hay que considerar los riesgos y oportunidades del entorno, porque tampoco puedes abastecer tu operación y no ver lo que está pasando alrededor. Y Rodrigo, se mencionó un proyecto de ley de desalinización. ¿A qué te refieres, si nos puedes dar un poquito más de luces en ese sentido? Hay, bueno, el Senado se discute ya un proyecto de desalación, generado hace 2021-2022. Y bueno, hace un par de semanas atrás ir a la comisión de política. Y efectivamente el presidente de la comisión nos pidió avanzar en y los asesores de los senadores, más los asesores del medio ambiente de la República, están ya haciendo observaciones a este proyecto. Este proyecto habla de cuál es el objetivo, ¿cierto? De investigar y incorporar más agua, pero también de una estrategia. Cuando hablamos de planificación de recursos hídricos, y yo creo que estoy convencido que sí se puede hacer, parte de las soluciones económicas son las desaladoras. No es la solución completa, que son muchas otras. Y este proyecto de ley habla de esto. Ya está en discusión. La primera observación que se publica, si no me acuerdo, aquí una semana más, el comprometimiento de su plazo. Y ya en agosto también vamos con otro proyecto de relacionados.
Por lo tanto, no solamente es la gestión integral del recurso hídrico con el volumen de agua que existe en calidad y cantidad, sino que también cómo vamos incorporando a estas cuencas estas nuevas cuencas. Y una de las brechas, por ejemplo, que puedes ver, es que efectivamente hay que generar proyectos. Porque esto no está completamente regulado. Entonces hay que establecer quién establece los permisos, cómo se desarrolla esto, y cuánto tiempo es prudente para esta situación. Y otras brechas también aquí. Chile es un país que tiene mucha costa. Uno pensaría en la tendencia de decir, bueno, es posible hacer proyectos de aceleración en todas las regiones, pero tenemos limitaciones de espacio también en la zona costera. Y eso también es una restricción para dar solución. Y por eso los planes estratégicos de gestión del recurso hídrico hablan de esto. Cómo se resuelve de manera diferenciada cada una de las cuencas. Y hay una pregunta más específica, Rodrigo, que tiene que ver con la resolución de los procedimientos de regularización de derechos y perfeccionamiento, que ahora lo debe tramitar completamente de forma administrativa. Ello teniendo en cuenta que podría presentarse un número importante de solicitudes. ¿Cómo lo ven? ¿Qué están haciendo frente a este vorágine potencial de demanda? O sea, presencialmente que hay varios funcionarios, presencialmente que hay funcionarios de la EQA, y es un desafío no menor. ¿No? El caso de la regularización en específico, yo diría que ya era necesario que los usuarios que tenían derecho a aprovechamiento y históricamente lo estaban usando, regularizaran. El artículo es segundo transitorio del año 81. O sea, 40 años de la sesión, ya como que hay que hacerse cargo de eso. Primera vez. Y en el caso del perfeccionamiento, que lo mencioné antes de pasada, usando el tema Matancilla, es porque habla justamente, y está asociado con seguridad hídrica. Cómo el Estado y la administración se hace correctamente cargo de aquellos procesos que el usuario quiere perfeccionar el título, y entregamos información a lo que ha sucedido históricamente, que el perfeccionamiento de títulos que hay inicializado en la gestión de las diferentes regiones. Por otro lado, los tribunales no siempre le han pedido el informe técnico de la GEA, por lo tanto, se resuelve por solamente los antecedentes. Siendo director en Rancagua, yo me encantaba ir a terreno, entonces un día agarré un perfeccionamiento técnico. Fui, no voy a decir en qué comuna, era un perfeccionamiento en el pozo, agarro el pozo, porque el tubo estaba sobre el nivel del suelo, un metro y medio, algo así, y se cae. O sea, el tubo estaba solamente cada no había una perforación muy rudimentaria. Y eso te habla de que es un proceso que hay que tener un informe técnico. Cuando se habla de que tenemos cuencas desbalanceadas o acuíferos desbalanceados, justamente parte por este tipo de situación. Entonces, claro, el perfeccionamiento va a ser una carga importante en regiones, ya lo tenemos relativamente sopesado por todo hacer. En el caso de la regularización hay un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento. Históricamente en DGA se tramitarán en 500-2000 regularizaciones. Creemos, con Carlos Flores, que el equipo de uso hídrico, y debiesen llegar fácil, 50.000, 100.000 solicitudes. Estamos nerviosos, tranquilos. pero sabemos que tenemos que hacer la tarea. Y para eso hoy día la última modificación, que es importante señalar, lo dice la DGA, el INDAP, y la supervisación del usuario, la CONAI también, tendrá que hacerse cargo de la discusión de la ley. Y esto también significa que el usuario que está utilizando el recurso hídrico tiene que hacer lo posible. Si no lo hace, caducará y no se podrá hacer. Por lo tanto, hay que hacerlo. Siguiendo la línea del procedimiento de perfeccionamiento de agua, dada la sanción que se establece en el caso de que se haga, quería saber si la región ya tiene algún plan estratégico de cómo se va a implementar este procedimiento, si ya lo han definido, cómo va a ser, presencial, virtual,
o si saben cuándo se va a empezar a implementar, el perfeccionamiento administrativo que ahora o aún no se define bien. Sí, ¿cuál es su nombre? Valentín, No, pero- de Moscú. ¿Perdón? De Moscú. Valentina, este procedimiento lo teníamos arreglado hace un mes atrás, lo sacamos salió publicado antes de la última modificación. Y era el procedimiento que estaba en el reglamento del catastro. Ahora se publicó hace una semana atrás, me perdí la fecha. Por lo tanto, hoy día nos juntamos con el agente expediente nacional y la Catanza. Le dijimos, bueno, tiene una semana para la implementación, para cuál va a ser el procedimiento. Lo más probable es que esto va a quedar una solicitud muy similar, por ejemplo, a un ND o un derecho nuevo. No es nuevo, pero sí procedimentalmente similar a esto. Y en términos de las plataformas, que está asociado a lo que señalé delante, bueno, habrá que generar un aplicativo, ¿cierto? Para subir la información, para que el usuario genere su propia expediente. Entonces, estamos una semana de que esto se hizo ley, sabiendo que tenemos que hacer los cambios. Porque mientras tanto correspondería seguir con el perfeccionamiento en vía judicial. No. Ya. Muy buena su pregunta. Al igual que la regularización, dice, si usted, por ejemplo, ya inició un trámite de perfeccionamiento y ya lo tiene el tribunal, tiene dos opciones. Se queda allá o viene la EGIA. Si viene la EGIA, lo vamos a recibir todo este procedimiento. Si no, se queda en el tribunal y yo voy a ir al tribunal igual y por eso va a ser. Muy bien. Quiero de nuevo agradecer a Solange, a Rodrigo por la presentación. Y sí quiero destacar un punto que surge, dos puntos que surgen de ambas presentaciones. Lo primero, la seguridad hídrica no es solo agua, sino críticamente gobernanza, lo cual ambos tocaron el tema en distintos niveles. Y lo segundo, la relevancia de información para una mejor toma de decisiones y la planificación. Eso quedó muy claro en ambas presentaciones. Eso me llevo como principal, aparte de muchas otras puntos. Así que quiero agradecerle a los dos, y particularmente Solange, Rodrigo, por el tiempo en hacer la presentación y también intercambio. Por parte, muy agradecido, estamos muy contentos de esta iniciativa. Agradecer a la vicerectora Daniela Guillermo y también a los que están aquí presenciales y a los que están conectados climáticos que permanezcan. Como dije antes, la información es importante. Tú acabas de preguntar de cómo se va a hacer. Esto lo estamos difundiendo. Tenemos un mandato a hacer. Y ese tipo de actividades, efectivamente, que llegan, que se puede usar tecnología para estar lejos, ¿cierto?, de hacer la información, y es instancia para eso. Y muchas gracias por este trabajo colaborativo. Gracias. Y nada más que al cierre, les recuerdo que esto es un ciclo, por lo tanto tenemos varias otras. La próxima, que va a ser el 23 de agosto, nos vamos a focalizar en el tema de la seguridad hídrica para el consumo humano, como tema específico, y esperamos poder contar nuevamente con ustedes en ese ciclo de año. Sí, muchas gracias. Gracias.